Diferimos. Espero que eso pronto llegue acá. Que no solo me oigan. Ok, pues vamos a comenzar. Segunda parte de nuestro capítulo primero. Lo primero que tendría que, valga la redundancia, compartirles es que esta segunda parte puede ser en algún punto hasta difícil de entender, porque para cada sección el autor nos plantea métodos distintos de explicar, ¿no? Entonces, trataré de hacer evidente cuál es el método que utilizó el profesor y luego entrar al asunto que es, pues, explicarlo, ¿no? Cada uno de estos subtemas. Nuevamente, por favor, Marisol, Liliana Hernández, Ivonne Itzel, les voy a agradecer que enciendan sus cámaras, ¿sí? Por favor, salvo quien ya me ha comentado que tiene algún tema con su cámara, agradeceré que la enciendan. Bueno. El objeto del derecho internacional privado, en eso ya habíamos avanzado bastante, porque en realidad tiene que ver con el estudio de los diversos métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Y básicamente es cuando una situación de hecho que interesa al derecho tiene la posibilidad de no solamente ser resuelta con distintas normas, que pueden ser inclusive internacionales o de otro estado, pero incluso también por distintas autoridades jurisdiccionales. Allí se activa automáticamente la posibilidad de la aplicación del derecho internacional privado en cuanto a esto, ver a través de sus distintos métodos cómo resolver el asunto. No solamente de qué ley se va a aplicar, sino de qué autoridad jurisdiccional va a conocer. Luego entonces, pues es claro que su finalidad va a ser que ustedes conozcan esos métodos, ¿sí? Y como supuestos que le subyace la nacionalidad, la condición jurídica, la propiedad inmueble, el arbitraje, etcétera, 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 ¿no? Todos esos temas conexos. La terminología. En principio se le llamaba Derecho Civil Internacional, luego también se le conoció como Derecho Procesal Internacional, a veces, como nosotros lo hacemos en la UAM, se le conoce como Derecho Conflictual o Conflicto de Leyes, pero básicamente por vía del uso reiterado de la denominación, pues ha ganado terreno el uso de la denominación Derecho Internacional Privado. Con sus críticas, como ya lo veremos, al ver la diferenciación entre derecho interno, derecho internacional y privado y público, porque nos van a quedar frente a sí claras ciertas cuestiones que dan luces de que se nutre más del derecho o de normas internas que del derecho internacional propiamente, el derecho internacional privado. Entonces, pues vamos a poner especial atención a ello. La siguiente sección es las diferencias formales entre derecho interno y derecho internacional. ¿Cómo un estudiante de derecho puede saber cuándo está frente a algo que tiene que ver con derecho internacional y algo que está frente al derecho interno? Yo voy a hacer hincapié en la característica del derecho interno y por favor les voy a ir indicando quién me ayuda con su correlativa característica en el derecho internacional. Carlos, le voy a hacer un micrófono porque lo dejo abierto y hay ruido. Sean cuidadosos, por favor, de eso. También tiene abierto su micrófono. Ahorita les voy a decir quién. Ah, no, ya lo cerró. Muy bien. Entonces, el derecho interno tiene una naturaleza y características que por lo general no existen en el derecho internacional. Y a saber, son las siguientes. A. Cada estado tiene un conjunto de normas que constituyen un sistema jurídico. Por lo común, esas normas derivan de un cuerpo normativo supremo denominado Constitución. Por favor, Liliana Guerrero, ¿cuál es la característica correlativa en el derecho internacional? El inciso A. Ajá. Dice, cada estado tiene un conjunto de normas que constituyen un sistema jurídico. El plano internacional. Ok.
No existe un conjunto definido de normas, ni éstas constituyen un sistema, al menos como hasta hoy se determina en muchos de los sistemas jurídicos nacionales. No obstante, hay sistemas internacionales generales, como el derecho del mar y el de la Unión Europea, al que ya hemos hecho alusión, donde las relaciones jurídicas de los Estados miembros entre sí y respecto de la Unión se regulan por dicho sistema. Hay otros más limitados, pero referidos solo al sector del comercio, como son los casos también ya mencionados del Mercosur y del Telecán. Estos sistemas no dependen de una ley suprema de la naturaleza de las que hasta hoy existen en los sistemas jurídicos nacionales, es decir, que establezca los principios que deben regir a la sociedad. En los casos de sistemas jurídicos internacionales a los que hemos aludido antes, el sistema deriva de uno o varios tratados internacionales que establecen los principios que lo regulan. ¿Continúo? Liliana, no. Más que leer, explíquelo. ¿De qué va el asunto? O sea, acá tenemos un sistema jurídico que luego se traduce en una constitución. ¿Qué sucede en el sistema internacional? ¿Existe ese sistema único? No, en el sistema internacional no. ¿Cómo se manifiesta entonces? Pues se manifiesta como varios sistemas jurídicos que interactúan o se interrelacionan por medio de tratados o de algunas otras normas que de alguna forma los relacionan un sistema jurídico con otro. ¿Cuál sería la condicionante para que se interrelacionen, Liliana? ¿Serían sus intereses? Digo, politológicamente hablando sí, inclusive sociológicamente hablando, pero jurídicamente. Recuerden que ya mañana es su examen. Son el tipo de preguntas que ustedes tendrán que resolver. Jessica Trujillo, ¿cómo sé que ese marco internacional que se traduce en convenciones, tratados, declaraciones, protocolos adicionales del sistema universal, del sistema interamericano, del sistema europeo, pueden o no estar vinculados entre sí o con un Estado y su propio marco legal? ¿Cómo sé? Bueno, la lectura mencionaba que se relacionaban ya dependiendo si era del comercio o si era específicamente de algún tema. Aquí voy a empezar el ejercicio del cual ya les había advertido. Quiero que piensen como abogados, no como estudiantes de derecho, como abogados. ¿Sale? José Fuentes. Gracias, profesora. Buenos días. Buen día, José. Respecto ahorita a la pregunta que acaba de hacer, ¿cómo se relaciona esto, los tratados internacionales y eso? ¿Podríamos recurrir al Pacta Sunt Servanda? Así es. Y básicamente, ¿qué es para el derecho interno? Es ¿Sí? Bueno, el Pacta Sunt Servanda es lo que se obliga a lo pactado, ¿no? Entre ¿Y los, cómo sé que lo pacté? Puede ser por ratificaciones o por convenios que hacen entre los países internacionalmente. Así de fácil. Si el Estado mexicano firmó y ratificó el tratado en cuestión, Liliana y Jessica, entonces tiene un vínculo con el Estado mexicano y tiene obligatoriedad de cumplirlo. Se convierte en obligaciones para el Estado mexicano. Pero justo ese pacta sunt servanda tiene excepciones. En principio nadie puede ser obligado a lo que no pactó, pero en un sentido negativo o de cargas. Si es el caso, José, que ese tratado, aunque yo no lo haya firmado, me beneficia y yo abiertamente lo acepto aún sin haberlo firmado y ratificado, ¿qué cree? Puede ser invocado. ¿Sí? Siguiente característica. Entonces nos queda claro, en el derecho interno va a haber un único cuerpo de leyes. En el derecho internacional no existe ese cuerpo único. ¿Sí? Segundo, cada sistema jurídico interno tiene prevista la existencia de un legislador o cuerpo legislativo que elabora y que emite leyes, así como un cuerpo judicial que las interpreta a dichas leyes y que juzga conforme a ellas. ¿Qué sucede en el plano del derecho internacional? Ivana, ¿es bajez o vaguez, Ivana? Es vaguez. Vaguez. Sí, nada más que nunca le ponen las diéresis. Okay. Bueno, aquí lo que está tratando la lectura es de que es la B, ¿no? Así es. Es el inciso B.
Bueno, dice que, bueno, la Carta de las Naciones Unidas prevé en la Asamblea General en su órgano supremo y que ésta aprueba la normatividad internacional. Bueno, yo lo estaba relacionando con el inciso B, que, bueno, del derecho interno, porque aquí dice que cada sistema jurídico interno tiene prevista la existencia de un legislador y un cuerpo jurídico. Y aquí, pues, yo por lo que creo, puede ser semejante que el Congreso y el Parlamento también puedan, son los que también pueden ayudar a la elaboración y emitir las leyes en los sistemas internacionales. No me conteste para salir del paso, Ivana, No. sino pensando con mucho criterio jurídico. ¿Puede hablarse de un órgano legislativo a nivel internacional, Ivana? Sí. Ok. Brandy, ¿nos escucha? Sí, profesora. Brandy, ¿usted qué opina? Sí. ¿Hay un órgano legislativo a nivel internacional? El autor compara, por ejemplo, a la Asamblea General, que es el órgano supremo de las Naciones Unidas, y nos establece que puede ser un órgano legislativo, porque la Asamblea es la encargada de crear normas y el Consejo de Seguridad de sancionar a quienes no las acaten. Entonces, pues puede hacerse similitud de que pueda existir un órgano legislativo. Y Solamente yo, Internacional Público, no los hubiera acreditado solo por esa respuesta. Y les explico por qué. Lo que me están diciendo es muy grave, en confusión. Vamos a aclararlo. Cuando ustedes comenzaron a estudiar Derecho Internacional Público, se les explicó que entre otros principios que no pueden ser violentados en el plano de la comunidad internacional es la igualdad y soberanía de los estados. En ese sentido, respecto de la última característica, soberanía, no puede existir ningún órgano supranacional que obligue a ningún estado a acatar lo que determine. Por lo tanto, sus respuestas son incorrectas, pero además muy imprecisas. ¿Por qué? Porque no existe ni un órgano legislativo ni un órgano judicial supranacional. La Asamblea o el Consejo de Seguridad no tienen esas características y su compañero lo explicaba hace un momento. Paso a explicarles. Cuando hablamos de igualdad y soberanía de los estados y de este famoso principio columna de todo el sistema internacional que es el Pacta Sunt Servanda, suponemos que los estados son iguales y son soberanos. Estados Unidos no puede obligar a México, ni México puede obligar a Estados Unidos. Estados Unidos no puede obligar a Salvador, ni El Salvador a Estados Unidos. Hay una serie de tensiones políticas o geopolíticas, eso es evidente, pero en el marco legal o por vía de la ley no es posible. ¿Por qué? Porque se dice que las organizaciones internacionales o interamericanas solo tienen sentido porque así han decidido las partes firmantes y ratificantes del tratado que las crea. Al igual que cualquier tratado, la naturaleza jurídica que le subyace a la Organización de Naciones Unidas es haber sido creada por algo llamado Carta de las Naciones Unidas. Y esa carta solo es vigente respecto de los órganos, sus competencias, los derechos y obligaciones que adquiere cada parte, cuando un Estado la firma y la ratifica. Luego entonces me regreso al Pacta Sunt Servanda. Solo es obligatorio lo que allí se pacte. ¿Por qué? Porque así lo han decidido quienes la firman y la ratifican. Paso a lo siguiente. La Asamblea General, como parte de esos 5 órganos principales o 6 de Naciones Unidas, únicamente lo que tiene como característica es que agrupa la totalidad de los miembros o estados soberanos de la organización, que una vez que se reúnen y que emite una especie de normatividad la Asamblea, será una especie de derecho suave para los estados. ¿A qué me refiero? No tiene poder de coercitividad, sino será una especie de guía para su actuación. ¿Sí?
pero no se puede considerar que en este sentido, si el tratado que le dio vida a la organización y a sus órganos no es por vía de la fuerza, sino de los acuerdos, por lo tanto, ninguno de sus órganos tiene la naturaleza de supranacional. ¿Cómo opera entonces, maestra? Pues sencillo. México quiere ser parte de Naciones Unidas, pues va, firma y ratifica la Carta de las Naciones Unidas. Automáticamente por eso se obliga a lo que la Carta establece. Pero además va a tener claro que en esas reuniones de Asamblea General se van a discutir temas importantes para la comunidad. Y lo que allí se determine por parte de la Asamblea será solamente directriz para su conducta. No es que haya otro ente llamado Consejo de Seguridad que pueda obligar a México a cumplirlas, ¿sí? Por eso se habla de un derecho suave y de un derecho, si me permiten, duro, formal, ¿sí? Este sería en el plano del derecho suave, una mera declaración de buena voluntad. Segundo, si entendemos eso, vamos a entender que por sí mismas esas normas no son obligatorias para los países miembros y menos aún para los que votaron en contra. Porque evidentemente, si yo no estoy a favor de esa resolución, ¿por qué me va a ser aplicable? ¿Sí? Más o menos. Brandy. Sí, profesora, ya quedó un poco más claro. Lo que pasa es que tenía esa confusión de estos órganos y el consejo. Van a ir corriendo a hacer dos cosas, todos, porque aunque unos digan, ay, sí, qué obviedad, seguro estoy que tienen exactamente la misma confusión. Uno, a buscar cualquier libro sobre derecho de los tratados para que sepan cómo operan, sus alcances, limitaciones. Y dos, a leer la Carta de las Naciones Unidas. A partir de ahora deben entender que el derecho internacional público no tiene naturaleza coactiva y que los órganos que emanan de ese derecho tampoco tienen naturaleza supranacional, porque están violentando el principio básico de cómo se desarrollan las relaciones en la comunidad internacional. ¿Por vía de qué? De los acuerdos, de la firma y ratificación de las cosas a las que yo me quiero comprometer. Nadie me obliga. ¿Sí? Inclusive una razón para que un acuerdo no sea válido, acuerdo, tratado, protocolo, como le quieran llamar, en la ley sobre los derechos de los tratados, la ley del derecho sobre los tratados o del derecho de los tratados nacional y la Convención de Viena sobre derecho de los tratados lo aclaran. Cualquier tratado internacional que se haya firmado con el uso de la fuerza o la coacción no tiene validez. ¿Sí? Luego entonces, a partir de ahora, nadie va a seguir pensando, uno, que Naciones Unidas y sus órganos tienen fuerza coactiva. Dos, que tienen naturaleza supranacional. ¿Cuál es la tensión persistente entre el derecho interno y el derecho internacional? Que la crítica que le subyace estructuralmente es justo lo que nos mantiene en un equilibrio, y eso era lo que platicaba con mi grupo de las 8:30. La pregunta inmediata es, maestra, ¿de qué nos sirve el derecho internacional si nadie puede obligar a Estados Unidos a que deje de hacer lo que hace por vía de la fuerza? Cuidado con esto, abogados. ¿Qué es lo peligroso de las voces que piden ese tipo de coercitividad? Que en el centro de todo está la naturaleza humana. ¿Por qué no dar mayores competencias y poder a algo o a alguien? Porque ese algo o alguien tiene que ver con personas. Y las personas somos, por naturaleza, fáciles de seducir a nuestros apetitos personales. Y por lo tanto, nada nos va a excluir de que a quien se le den esos poderes supranacionales pueda operar incluso en contra de la propia humanidad. Por eso, yo, especialista en derecho internacional, se los digo, prefiero coexistir con esa falla estructural de que todo sea por vía del acuerdo, a generar una estructura o una organización internacional que tuviera superpoderes y a la que todos tuviéramos que obedecer, porque lleva implícito los riesgos que ustedes ya empiezan a avisorar en este momento. ¿Sí? Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos? Pues que nos sentamos, acordamos y firmamos, y lo que firmamos sí estamos obligados a cumplirlo, pero ojo, también estamos obligados a cada vez hacer más presión a aquellos países que no atienden a esto por vía de el tema comercial,
de la presión a nivel internacional y, por supuesto, de las relaciones diplomáticas. Para eso sirven, ¿sí? Que maestra, no son tan efectivas como que podamos hacer uso de la fuerza, claro, pero viene lo primero, es más peligroso, ¿sí? Sería mucho más peligrosa. La historia nos lo ha demostrado. El ser humano tiende a utilizar el poder y sobre todo un poder altamente concentrado, no siempre de la mejor manera, ¿sí? Acaba ganándonos nuestros apetitos. Entonces, ¿sí quedó más o menos claro, Liliana? Sí, profesora. Ok. C. En cada sistema jurídico existe un órgano o una persona designada para aplicar las leyes que emite el legislador. En el caso de nosotros, pues, el Poder Judicial. ¿Qué sucede a nivel internacional, Manuel Peralta? ¿Existe ese órgano? Dice la lectura que existe nada más el Consejo de Seguridad, que en casos extremos se encarga de cumplir, de aplicar las normas internacionales o emitir normas internacionales. Pero así que como tal exista un órgano que se encargue de eso, no dice. Hay un órgano, pero no tiene la naturaleza del órgano judicial a nivel interno. Se llama Consejo de Seguridad. Cuando ustedes lean la carta van a entender que tiene varias fallas estructurales. Primero, es un consejo que se parece más a un club que a un verdadero consejo de una organización internacional. 5 miembros permanentes y 10 rotatorios, o sea, 15 en total. Pero con algo que los hace poderosísimos, que es el famoso derecho de veto, para quien no haya entendido el derecho de veto. Porque a veces decimos, ¿ya entendieron? Sí, pero nadie acepta que no lo hemos entendido. ¿Qué es el derecho de veto? A ver, ¿quién me quiere decir? En una de esas, si ustedes lo tienen clarísimo. ¿Qué es el derecho de veto? Pues es cuando se hace, bueno, en Consejo de Seguridad, bueno, o sea, tal cual definición de derecho de veto ahorita no se me ocurre, pero según yo, en Consejo de Seguridad, como los 5 permanentes tienen su voto, si alguno de ellos vota en contra de una de las resoluciones que se haya hecho en Consejo de Seguridad, la resolución no pasa. Fíjense, allí está el detalle de la mala comprensión del derecho de veto. Lo que nos explica su compañero Diego supone que algo se discutió en el Consejo. ¿Están de acuerdo? Es como si yo ahorita les dijera, vamos a discutir que en vez de 2 horas, 1h30 de clase, vamos a tener 3. Implicaría que todos dieran su punto de vista respecto de si sí o no a favor de esa 1h30 más. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que supone lo que Diego nos dice, que alguien diga, no, yo no quiero votar a favor de eso, ¿no? Simplemente no voy a votar a favor. Entonces, pues no avanza la resolución. El derecho de veto es todavía más perjudicial en términos de la democracia en este sistema internacional. Les explico por qué. No es votar a favor o en contra de una resolución, es votar a favor o en contra de que siquiera el tema se trate en el seno del Consejo. ¿Más o menos? Es decir, antes de que siquiera yo les ponga sobre la mesa la posibilidad de 1h30 más, alguien de ustedes me dice, no quiero hablar sobre ese tema. ¿Y qué sucedería? Si es cualquiera de esos 5 miembros permanentes del Consejo, ¿qué va a pasar? Ni siquiera vamos a poder hablar del tema. No es un asunto que nos ocupe. ¿Les queda más claro, Diego, cuál es la diferencia entre lo que nos explica y lo que en realidad es el derecho de veto? Sí. Es la imposibilidad siquiera de tratar el tema. ¿Sí? Y eso es pues muy perjudicial. Pero ¿cuándo se activa la competencia de este consejo? Se dice, según la carta, que es cuando un país atente con la seguridad, la paz y seguridad internacionales. Y queda pues muy abierto, ¿verdad? Cualquier cosa puede caber ahí, pero también cualquier cosa puede quedar excluida. Y entonces, características, son 5 miembros los que deciden, están asociados a aquellos países, dice el autor, con mayor poderío político, económico y militar. Por lo tanto, ellos son los que deciden el destino de lo que es importante o no, o a quién se castiga o no. Y, bueno, ¿cuál ha sido la crítica? Que debe democratizarse, ¿sí? Que tiene que ser mucho más abierto. No puede seguir estando en manos de los 5 que durante todo el tiempo y la vigencia y vida de la organización ha estado. Porque además ha permitido
que los temas que les pueden resultar incómodos, pregúntense China, Rusia, Estados Unidos, que esos temas que les resultan incómodos simplemente ni siquiera se traten, ¿sí? Y por lo tanto no llegue a haber un responsable de esas situaciones que inclusive pueden llegar a un crimen para la humanidad. Entonces, ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad tienen esta característica de supranacionalidad. ¿A qué se limita? A lo que los estados hayan firmado y ratificado y se hayan comprometido. Por lo tanto, maestra, puede ser el caso que un miembro sea miembro de la Asamblea General, pero no sea considerado dentro del Consejo de Seguridad. Pues por supuesto, es evidente que sí. ¿Sí? Siguiente y último. En principio, un ámbito material limitado y definido de aplicación coactiva que se circunscribe al territorio de dicho Estado. Es decir, las normas que crea el Estado no son para aplicación indeterminada. Se sabe cuál es la jurisdicción en la que van a tener vigencia. María Páez, ¿qué sucede a diferencia de esto en el plano internacional? Dice que las normas del derecho internacional tienen como un ámbito la aplicación de los territorios de los países y más que nada lo que hacen es de que las acepten y los espacios comunes de los estados tengan... Lo están leyendo y mañana es su examen, chicos. Recuerden que aquí lo teórico se evalúa cada término de capítulo, ¿vale? ¿A qué me refiero, María? Aquí es claro que mientras yo tengo certeza en el momento que se promulga una ley a nivel interno, cuál va a ser su ámbito de aplicación geográfico, si así lo queremos llamar, en el ámbito internacional no, porque yo no sé cuántos estados van a firmar y aún habiendo firmado, cuántos van a ratificar, ¿sí? Porque hay casos donde firma el Estado pero nunca ratifica y por lo tanto ustedes saben, según el derecho interno, por lo menos en México, no va a tener ningún vínculo con el derecho interno, ese tratado internacional, si no se logra la ratificación. Inclusive también a veces supeditado a un número específico de ratificaciones, puede ser que México ya lo firmó y ratificó. ¿Y por qué no está vigente, maestra? Porque está sujeto a un número específico de ratificaciones. Hasta la número 50, hasta la número 60. Entonces no importa que ya hayan firmado y ratificado 40. Faltan 10 o 15 para que tenga vigencia ese tratado, ¿sí? Entonces acá es incierto, no lo sabemos. Básicamente, el autor que estamos leyendo plasma las diferencias formales entre derecho interno y derecho internacional de acuerdo a siguientes elementos. La naturaleza de sus normas, la existencia de un órgano legislador, la existencia de un órgano que vigile la aplicación o judicial y, por supuesto, el ámbito de aplicación de las normas. Esos 4 elementos se manifiestan de manera distinta en el ámbito interno respecto del ámbito internacional. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Pasamos a la sección de otros criterios para distinguir ya no al derecho interno del derecho internacional, sino al derecho internacional público del derecho internacional privado. Y el primero de esos criterios es el criterio subjetivo y básicamente es a quién van destinadas las normas que se generan en cada uno de estos ámbitos. Las normas que se generan en el derecho internacional público regulan la conducta de los sujetos de derecho internacional. ¿Que cuáles son esos sujetos, Nayeli Jiménez? Bueno, la lectura nos marca como sujetos del derecho internacional los estados, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, pero también nos plantea que en algún momento determinado las personas físicas de manera individual pueden llegar a ser sujetos del derecho internacional. Esto siempre sujeto al compromiso que tenga el Estado al que pertenece, si es que se encuentra dentro del ámbito de la aplicación de las normas internacionales. Solo una nota. Yo difiero respecto de las organizaciones no gubernamentales. Formalmente solo son los estados
y las organizaciones internacionales. Las organizaciones no gubernamentales no califican como sujetos de derecho internacional, formalmente hablando, ¿no? Eso sí hay que tenerlo muy claro. Siguiente criterio es el objetivo, por el origen de sus normas. Se dice que el derecho internacional privado, la naturaleza de las normas es principalmente interna y es excepcionalmente internacional, a diferencia del derecho internacional público, que son en principio internacionales y excepcionalmente internas, ¿sí? Y esto hace sentido a la crítica que se le ha hecho al derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque tiene este tinte de internacional, cuando en realidad ustedes van a aprender acá en este curso que las normas de las que se nutre principalmente devienen del sistema interno, ¿sí? No del derecho internacional. Excepcionalmente se configura derecho uniforme, que es lo que vamos a conocer como derecho internacional. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál es la característica de diferenciación entre internacional privado e internacional público de acuerdo al criterio subjetivo de los sujetos y criterio objetivo por el origen de sus normas? ¿No? Ok, los antecedentes históricos. Aquí hay 3 paradas. Una que tiene que ver con el funcionamiento de la regla de conflicto, pluralidad, personalidad y territorialismo. La segunda, que es la escuela de las escuelas de la Edad Media. Y tercera, la época moderna y contemporánea. La primera, lo que hace el autor, por favor, si me ayuda Ileana Hernández, página 20, tercer párrafo. ¿Lo podemos leer? En la Grecia clásica existían ciudades. No, no es ese. Vamos ahora a tratar los antecedentes. Página 20, tercer párrafo. Ah, sí, es cierto. Vamos ahora a tratar los antecedentes históricos de nuestra disciplina y veremos, entre otras cosas, cómo desde la antigüedad el derecho internacional se empieza a tejer al interior de los sistemas jurídicos. La regla de conflicto como antecedentes remotos se crea para enlazar a partir del derecho interno a otros sistemas jurídicos y cuando fue necesario por medio de tratados entre países. La concepción moderna del derecho internacional privado se inicia en la Edad Media con la escuela italiana de los llamados posglosadores siglo XIII. Antes de esta época hay un amplio número de antecedentes, los cuales nos referiremos solo a 3 brevemente. La pluralidad de leyes. Significa que en un momento determinado y dentro de un territorio específico existe la posibilidad de aplicar una ley de entre varias que son susceptibles de ser aplicadas. Lo primero que tengo que explicarles aquí, muchas gracias, es lo siguiente. Ya se los adelantaba, las normas o el tipo de normas que nos interesan en derecho internacional privado son de 2 tipos. Las normas procesales o procedimentales y las normas sustantivas. Las primeras pues, son las que rigen el procedimiento, las segundas son las que resuelven de fondo un asunto, una controversia. Paso a explicar. ¿Cómo sé que es una u otra o que estoy frente a una u otra norma? Por la forma en que está redactada su supuesto, condición y su consecuencia. En general, por cómo está redactada. Una vez que yo la leo, me doy cuenta si es una norma conflictual o una norma sustantiva. Paso a darles un ejemplo. La norma conflictual sería: la forma de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar donde se celebra. ¿Me está diciendo cuál es la ley en concreto que va a resolver el problema? No. Puede ser la de España, la de Brasil, la de Salvador, la de Guatemala. No sé dónde se celebró el contrato. Tendría que saberlo para poder aplicar esto. La forma de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar donde se celebra. Si se celebró en Brasil, pues será la brasileña. Si se celebró en El Salvador, será la salvadoreña, y así sucesivamente. Pero diferente, el artículo 12 del Código Civil, que de manera directa refiere: las leyes para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aplicarán a todas las personas que se encuentran en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeros. Resuelve de fondo, ¿sí? No me remite a otra norma. En resumen, la norma sustantiva resuelve de fondo el asunto.
La norma conflictual solo me permite elegir entre distintas sustantivas que resolverán de fondo, pero solo elige, no resuelve. ¿Qué es lo que hace en esta parte el autor? Mencionarles los antecedentes remotos bajo los cuales se crea para enlazar a partir del derecho interno a otros sistemas jurídicos y si fuera necesario o cuando lo fue, por medio de tratados entre países. En pocas palabras, la concepción moderna del derecho internacional privado se inicia en la Edad Media con la escuela italiana de los llamados posglosadores, pero de manera particular el tratamiento que se le ha dado a la llamada regla de conflicto o norma conflictual. Según la pluralidad de las leyes, ¿qué sucedía? Que dentro de un mismo territorio puede existir o coexistir diversas leyes susceptibles de ser aplicadas. ¿Cómo se resolvió eso? En Grecia, donde existían las ciudades-estado, se produjeron múltiples problemas acerca de qué ley aplicar. Y entonces, en algún punto, Isócrates propuso la siguiente regla para resolver el asunto. Afirmaba que 4 leyes son susceptibles de ser aplicables. La ley, ¿sí?, de Egine, ¿no?, por ser la ley del último domicilio del defunto. Segunda, la ley del lugar de la celebración del testamento. Tercera, la del origen del testador, diríamos hoy día la ley de la nacionalidad. Y la cuarta, la ley del lugar donde el heredero estaba domiciliado. En pocas palabras, ante un caso concreto en el estado o en la ciudad-estado de Grecia, se decide que esas son las 4 posibles leyes a aplicar. ¿Según qué criterios? Pues según el vínculo de esa ley con la situación controvertida ya descrita. Segundo caso, las cartas a Ático, ¿sí? Cicerón se va a referir al edicto asiático de Quinto Mucio y en él se establece: excepto que la transacción haya sido tal de buena fe, que si no sus términos no deban ser representados, la calificación de la buena fe será local. Existe la estipulación que los griegos consideran como la salvación de su libertad, que tenga que arreglar sus diferencias de acuerdo con sus propias leyes. En pocas palabras, ante la situación en cuestión estaba la regla clara de que, en tratándose de la salvación de la libertad de cualquiera de los griegos, se iba a atender a qué ley? A sus propias leyes. Como veremos más adelante, se trata de una disposición que se acerca a la excepción de orden público. Ya veremos qué es eso. Por la que se analiza internamente la aplicación de la ley extranjera y, de no ser conveniente, se le rechaza y se aplica la llamada ley del foro. Son 2 casos, ¿sí?, que en distintos momentos se consideran ejemplo de cómo, según la pluralidad de las leyes, es decir, el lugar y cuál va a ser la ley aplicable según el lugar, se resolvían las controversias. En pocas palabras, si en un territorio existe la posibilidad de aplicar varias leyes, se crean reglas específicas para saber cuál de todas y en qué casos se va a aplicar. ¿Sí? ¿Qué sucedía bajo la personalidad de las leyes? Aquí no se alude a cuáles son las leyes susceptibles, sino cuál es el lugar donde están aconteciendo los hechos. En Roma, durante el imperio, a los ciudadanos romanos se les aplican las leyes del Jus Civili y a los extranjeros, a los peregrinos, el Jus Gentum, que es lo más lejano al derecho internacional, que preveía, entre otras cosas, la aplicación de las leyes de su origen. Las relaciones entre ciudadanos romanos y peregrinos o entre peregrinos y originarios de las ciudades diferentes eran reguladas de acuerdo al Jus Gentum, es decir, ¿qué calidad tienes? Es de acuerdo a la calidad de la persona. ¿Eras ciudadano romano o eras extranjero? Y según la calidad de que tenías, se te aplicaba una ley que distinta. Luego viene el derecho romano clásico, que inclusive podía tener la característica de aplicación extraterritorial. ¿A qué me refiero?
Roma había iniciado sus guerras de anexión de territorios. Los ciudadanos romanos incrementaron sus relaciones con peregrinos en los territorios de conquista y, por tanto, se pretendía que la ley romana, el Jus Civili, para los ciudadanos y el Jus Gentium para los peregrinos, se les aplicara sin importar el lugar en que estuvieran domiciliados. Se pretendía en estas circunstancias una aplicación extraterritorial de la norma o la ley romana. Es decir, eres ciudadano romano, no importa en qué parte de los territorios inclusive conquistados por el Imperio Romano estés, por el simple hecho de ser ciudadano romano, se te aplica ¿qué? ¿Qué derecho? Hola, alumno. El Jus Civili. Exacto. Pero si eres peregrino, y no importa en qué parte del territorio, inclusive esos territorios conquistados por el Imperio Romano, se te va a aplicar ¿cuál? El Jus Gentium. ¿Sí? Siguiente ejemplo. El caso del derecho egipcio, el derecho romano y el derecho griego. La aplicación de varias leyes alcanzó su mayor auge durante el último periodo del imperio, particularmente a raíz de la dominación romana sobre Egipto, que había conservado su autonomía jurídica. Esto fue interesantísimo, y eso lo vieron en Historia del Derecho de Occidente. Sí, mientras ustedes renegaban de llevar todo un tronco general de asignaturas, acontecía esto frente a sus cátedras. Les explicaban esto para que luego llegaran a conflicto de leyes y lo entendieran. El Imperio Romano se caracterizó porque tras conquistar un territorio, permitía que el territorio conquistado conservara su derecho. Entonces empezó a suceder algo muy particular. Coexistían ¿qué? El derecho romano con el derecho ¿qué? Del lugar que se había conquistado. Y eso evidentemente hacía converger normas. Y si hay convergencia de normas, dijimos en Derecho Internacional Privado, ¿qué hay que hacer? Saber cuál se va a aplicar. ¿Sí? Y sucedió. Tercero, y no extraño por todo esto que les he explicado. La ley personal fue escrita por una ley objetiva, que en este caso fue la ley de las costumbres del lugar. De esta manera, el juez aplicaba la ley a la mayoría de los habitantes. Así, en cada señorío aparecieron costumbres diferentes a la ley, y la ley se aplicaba conforme al territorio donde se encontraba la persona. Las costumbres territoriales surgieron con los señores feudales. Ya casi al final, ¿verdad? Entrando más bien a la Edad Media, empezó a aplicarse otro criterio. ¿Y cuál era? Que los señores feudales no solamente eran dueños de lo que estaba sobre su territorio en términos de los bienes muebles o inmuebles, sino de las personas, malamente. Y luego entonces se aplicaba la ley personal ¿de quién? Del señor feudal, a todo lo que estaba en su territorio. ¿Sí? Estos tres criterios, si se dan cuenta, salvo el último afortunadamente, siguen vigentes. Los vamos a encontrar todavía entre los artículos propiamente del Código Civil, de algunos códigos de las entidades federativas y del propio Código Civil para la Ciudad de México. Y finalmente el territorialismo de las leyes. No importa qué calidad de persona tengas, cuántas leyes puedan coexistir en el territorio, se determina que la ley del foro va a ser aplicable a todas las personas que se encuentren dentro de ese territorio. Como ejemplo, el artículo 12 del Código Civil para la Ciudad de México. Las leyes para el Distrito Federal se aplicarán a todas las personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeras. No me interesa tu calidad. No sé si eres nacional, mexicano o eres extranjero. Por el simple hecho de estar en territorio de la Ciudad de México, ¿qué va a suceder? Se te aplican estas leyes. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Totalmente claro? Siguiente. Ese es como el primer bloque de antecedentes históricos. Segundo bloque, las escuelas de la Edad Media. Por favor, América Aguilera nos ayuda con el primer párrafo de la página 23. Sí, profesor. Muy amable. Escuelas de la Edad Media. En el siglo XI, el monje Irnerio descubrió en una biblioteca de Pisa, semiabandonado,
y polvoso el Codex Secundus, que era la codificación más acabada del derecho romano. Lo llevó a Bolonia, donde un nutrido grupo de juristas lo estudiaron e hicieron sus comentarios, glosas, sobre diversas partes de la obra. A este movimiento se le llamó Escuela de los Glosadores. ¿Qué hicieron los glosadores? Dentro de esta escuela, 2 autores establecieron las bases de las instituciones modernas del derecho internacional privado, entre ellas la de los estatutos en el siglo XII, Asón, ¿sí? Y Carolus de Toco, con su glosa. Y básicamente yo rescato, y está ahí los incisos, porque tienen la copia de este texto que yo he revisado, 3 cosas importantes. Conforme al cual la ley debe tener un ámbito de aplicación en el espacio, y en este caso, dicho principio indica que el juez debe aplicar invariablemente su propia ley en cuanto al procedimiento. ¿Recuerdan el principio del cual ya les he hablado? Que siempre que hay una situación controvertida donde haya posibilidad de aplicar más de una norma, se va a dudar de cuál es la norma sustantiva, pero nunca cuál es la norma del procedimiento, porque ¿cuál se va a aplicar? La del foro. ¿Sí? ¿De dónde viene este principio? De la Escuela de los Glosadores. Allí se instituyó. Siguiente. A su vez, Balduini establece una distinción significativa. En materia de procedimientos y siguiendo la propuesta de Accurcio, sostiene que el juez debe aplicar su propia ley, pero referida solo a los procedimientos. Sin embargo, en cuanto al fondo del asunto y de manera específica en materia contractual, será aplicable la ley del lugar donde el contrato se hubiese celebrado. Esta misma regla se sigue en el caso concreto de nuestro Código Civil. ¿Cuál va a ser la ley aplicable a un contrato? La del lugar donde se haya celebrado. ¿Sí? Y C. Por ejemplo, en la época moderna se distingue con claridad ese sistema mixto, donde el juez nacional aplica sus normas de procedimientos, que con frecuencia son consideradas de orden público, y eventualmente, si es el caso o así lo amerita, aplica una ley extranjera para dirimir el fondo del asunto. Jessica Morales, por favor, el último párrafo de la página 23. Sí, profesora, voy, permítame. Accurcio y Balduini, por su parte, contribuyeron de manera muy considerable en la Escuela de los Posglosadores. No, el último párrafo de la página 23, la Escuela de los Posglosadores. Escuela de los Posglosadores. En la misma Bolonia floreció esta escuela a finales del siglo XIII y durante el siglo XIV. Bartolo de Sassoferrato es su autor más destacado y se le considera el fundador del derecho internacional privado moderno, ya que en sus glosas hace una síntesis de todos los estatutos que hasta esta fecha existían en la materia y los tradujo en los principios que regirían hacia el futuro. Sus discípulos más destacados fueron... Ahí está bien, muchas gracias. Okay. Fíjense, ¿qué rescato yo de las aportaciones que hicieron los posglosadores? Uno, distinción entre los estatutos, leyes reales que rigen a los bienes y los estatutos personales que rigen a las personas. Eso todavía lo estudian ustedes. Los primeros con efecto territorial, lex rei cite, es decir, la ley del lugar de ubicación de los bienes. Los segundos con efecto extraterritorial, lex persona, rigen a la persona de acuerdo con su origen, lo que hoy día llamaríamos nacionalidad. Hay que recordar que de esta época data la lex mercatoria, las reglas que los comerciantes o grupos de comerciantes elaboran para regular sus transacciones comerciales. Nada más y nada menos los posglosadores aportaron a derecho internacional privado. Uno, la división, ¿sí?, entre derechos, más bien, la división de estatuto entre los derechos reales y los derechos personales. Que sigue la primera, los derechos reales, los derechos personales, un criterio
ampliamente territorialista, mientras que los segundos sí tienen un tinte de extraterritorialidad, ¿sí? Tercero, Sassoferrato consideró que debía existir un estatuto intermedio, aplicable a los actos jurídicos, y así propuso el principio locus regit actum, que equivale a que la ley del lugar donde se celebra el acto sea la que lo rija. ¿Está o no presente este criterio hoy día en nuestro Código Civil, Marisol? ¿Perdón? Hola, Marisol. No se vaya. Sí, es que no se ve mi lectura. No, más bien no nos está escuchando, como que ya vi que andaba usted en otro tema. Estatuto intermedio aplicable a los actos jurídicos, y es el principio locus regit actum. ¿En qué consiste? En que los actos jurídicos se van a regir por la ley del lugar de donde se celebran. Lo que le preguntaba a Marisol es si ese principio está vigente hoy en nuestro código. ¿Cómo rige? ¿Qué ley rige al acto? En la entidad federativa donde se celebra, ¿no? El lugar donde se celebran. Sí, Marisol, sí sigue vigente ese principio. Que el amor no me la distraiga, y más en este día nublado, donde empieza uno a pensar en lo que pudo ser, lo que no pudo ser. La distancia, la pandemia. No se distraiga. Hasta aquí los aportes que hicieron. No es cierto, me falta uno. En tratándose de los actos ilícitos, propone que sean regidos por lex loci comissio delicti, lugar en donde se comete el delito, y los efectos de los actos por la lex loci solution o lex loci executionis, ley del lugar de ejecución. Si se dan cuenta, todos estos principios para determinar, y se los voy a decir ya, la competencia. Ustedes los han analizado, los han estudiado como las reglas de la competencia. Están en el 156 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, o de todos los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas. Es allí donde están estos principios, ¿sí? Hoy ustedes los conocen como criterios para determinar competencia. La escuela francesa. ¿Cuáles fueron o cuáles son los aportes más importantes? El primero yo lo resumiría en lo siguiente. Sus glosas, o las glosas, proponían un método analítico y universal. Conforme a este método, no solo desarrollaban las ideas, o desarrollaba de manera particular el autor las ideas de los posglosadores, sino que estableció las bases para el surgimiento de las ideas supranacionalistas, es decir, no tomar en cuenta únicamente el criterio de orden local, sino también las leyes que fueran aplicables de acuerdo con las circunstancias incluidas, más bien con las circunstancias, incluidas las leyes de otros lugares. En pocas palabras, fue en la escuela francesa donde por primera vez se habla o se propone la aplicación no solamente del derecho del lugar donde se está desahogando la controversia, sino la posibilidad de la aplicación del derecho extraño. En otras palabras, la aplicación del derecho extranjero en el foro. Segundo, el territorialismo. Y básicamente con una excepción. Nuevamente hablamos de derechos reales y de derechos personales, y aparece nuevamente el criterio. De allí derivan otros dos principios. Los bienes inmuebles se rigen por la ley de su ubicación, mientras que las personas se rigen por la ley de su domicilio, y los bienes muebles por la ley del domicilio de su propietario. Si ustedes se dan cuenta, estos tres principios, ¿cuáles son? El estatuto de los derechos reales. Todos los bienes inmuebles se van a regir por la ley de su ubicación. El estatuto de los derechos personales. Las personas se rigen por la ley de su domicilio. Y un estatuto muy particular en tratándose de los bienes muebles, que se regirán por la ley del lugar del domicilio del titular. De estos últimos ya hay una serie de particularidades en tratándose de documentos de naturaleza mercantil, y por supuesto
para evitar fraude a la ley, porque ¿qué se hacía? Si yo adquiero acciones de una persona moral y me doy cuenta que donde estoy suscribiendo no me es favorable las leyes, me cambio de domicilio, porque como esas acciones me siguen, ¿no?, en suerte a yo, la titular, pues entonces me someto a otra legislación que me es más favorable. Pero a veces era una total incertidumbre para el resto de los socios, porque yo iba a estar constantemente cambiando de lugar. Entonces, pues ya se establecieron reglas como más claras que impiden esto. La escuela holandesa. Dos aportaciones importantísimas. Establecer que debe aplicarse de manera general a toda persona y a todo acto jurídico en territorio holandés la ley holandesa, es decir, una cuestión implícita de territorialismo. Y dos, el reconocimiento de los derechos previamente adquiridos. Yo les hablé de esto la sesión anterior. ¿Qué sucede si su compañera Jimena García viaja a España? Yo les decía que el estatuto personal es el estado y capacidad de las personas, implica su nombre, su estado civil, sus bienes, su vínculo con bienes muebles o inmuebles, la celebración de actos jurídicos. ¿Qué sucedía con eso, Edwin? Todo su estatuto personal de Jimena, ¿bajo qué sistema jurídico se iba a regular? Si ella va a cualquier otro país. Era bajo el país en el que adquiría esos bienes. O sea, su ley nacional. ¿Sí? Ella al viajar a España no cambia de nombre, no cambia de estado civil, no deja de ser poseedora de los bienes muebles o inmuebles. Aquí, en la escuela holandesa del siglo XVII es donde se esgrime esto. Y se interpreta como el respeto a los derechos previamente adquiridos bajo una figura llamada comitas, que no es otra cosa más que la cortesía, la reciprocidad en materia internacional. Si tú a España le reconoces todo el cúmulo de derechos y obligaciones que lleva implícita Jimena, mi nacional mexicana, en el estatuto personal que le acompaña, yo, Estado mexicano, voy a reconocer esa carga y derechos que van implícitos a todos tus connacionales al internarse a territorio mexicano. ¿Sí? Por vía de la reciprocidad. ¿Dudas hasta aquí, abogados? ¿No? Este es el segundo bloque de antecedentes. ¿Sí? Tercer bloque, la época moderna y contemporánea. Y básicamente está plasmada en tres tendencias: las teorías supranacionalistas, las teorías territorialistas y las teorías autónomas. Las primeras pugnan por considerar que el derecho internacional privado debe tener principalmente un contenido de naturaleza supranacional. ¿Sí? Segundo, las territorialistas pueden implicarlo, postulan que las normas del derecho internacional privado deben tener un carácter nacional, pues el derecho nace y se agota en el ámbito interno. Y finalmente, las teorías autónomas, que afirman que el derecho internacional privado debe elaborarse tanto con un contenido normativo interno como un contenido normativo internacional sobre la base del derecho comparado. ¿Por qué dividí los antecedentes en tres bloques? Ahora se los explico. Porque el primer bloque, pluralidad de las leyes y personalidad de las leyes y territorialismo de las leyes, basa su exposición en cómo opera la norma conflictual. ¿Sí? El segundo bloque de las escuelas de la Edad Media basa su exposición en cómo opera la norma conflictual, pero básicamente en qué aportaciones hicieron los glosadores, los posglosadores y la escuela francesa y holandesa al derecho internacional privado. Y finalmente la escuela moderna y contemporánea, que ni alude a cómo opera la norma conflictual ni qué aportaciones hicieron, sino cuál es la postura respecto de los estudiosos en esta época de cuál debe ser el contenido del derecho internacional privado en cuanto a sus normas. Entonces, estos tres están distanciados porque no obedecen al mismo criterio para exponerles los antecedentes, pero todos están contenidos en la misma caja, que son ¿qué? Antecedentes del derecho internacional privado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes?
¿Qué hacen en esta tarde nublada y lluviosa? ¿Pudiera repetir el de la primera parte, por favor, de la primera etapa? ¿Cómo opera la norma conflictual? Perfecto, gracias. ¿Cómo se va a utilizar si lo quiere plantear de otra forma? ¿Sí? Ahora sí, el último punto, que son las fuentes del derecho internacional privado. Tradicionalmente ya sabemos, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina en el plano de las fuentes nacionales. En las fuentes internacionales, los tratados y convenciones, propiamente la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional y las conferencias diplomáticas y los congresos. Vamos a ver. En el plano interno, una de las fuentes principales del derecho internacional es la ley. Y les explico de manera muy general. Cuando yo les digo que el contenido o la naturaleza de las normas de derecho internacional privado es básicamente nacional y excepcionalmente internacional, me refiero a esto. En este momento yo no les puedo decir la existencia de un código único sobre derecho internacional privado. Eso ya se los adelantaba. Quien vaya a dedicarse a civil, a penal, a laboral, a mercantil, a aduanero, a sanitario, no lo sé, cualquiera de las ramas del derecho, va a tener que ir a buscar si entre la normatividad específica de esa área hay normas de derecho internacional privado. Lo traduzco. La Ley Federal del Trabajo tiene normas de naturaleza de derecho internacional privado. El Código Penal tiene. El Código Civil tiene. La Ley General de Sociedades Mercantiles tiene. El Código de Comercio tiene. Pero están allí dispersas. Inclusive puede ser que ustedes las hayan leído y utilizado y ni siquiera las asocien a derecho internacional privado. ¿Cómo sé que se trata de estas normas? Porque tienen o el tinte de conflictual o tienen el tinte de sustantivo. ¿Sí? Y entonces ustedes van a empezar a afinar ese conocimiento a lo largo de estas 11 semanas para poder detectar cuando están frente a una u otra. Y básicamente entonces, lo que se ha hecho es que cada estado cuenta con un sistema específico de creación normativa. La mayoría de las normas creadas mediante el proceso legislativo jurisprudencial, son materiales o sustantivas. En un número menor hay otras normas, las adjetivas, que posibilitan la aplicación de las primeras, como las normas procesales o las normas de conflicto, que tienen por objeto designar la norma que debe ser aplicable. El derecho internacional privado se nutre de ambos tipos de normas, como veremos en la segunda parte de la obra. La ley como fuente del derecho internacional privado, en la mayoría de los sistemas jurídicos, ¿qué va a suceder? Las normas de derecho internacional privado son escasas y se hallan diseminadas en todo el sistema. Es lo que les acabo de explicar. En México, las normas de derecho internacional privado se encuentran en diferentes códigos civiles y de procedimientos civiles de diversas entidades federativas, pero también en el Código Federal, el Código de Comercio, la Ley General de Operaciones de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Fiscal, la Ley de Propiedad Industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente, en el plano constitucional, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Congreso para legislar. El artículo 116 del mismo ordenamiento faculta a los estados de la Federación para legislar en el ámbito de su competencia, en tanto que el 103 y 104 determinan la competencia de los tribunales federales, y el 121 establece las bases generales conforme a las que deben regirse los conflictos de leyes que surjan entre las entidades federativas. En pocas palabras, en tanto la materia, derecho internacional privado, no podemos restringirla específicamente a que sea materia federal, porque en tanto entendemos que las normas están diseminadas en todo el sistema, las podemos encontrar lo mismo en un bando municipal que en una ley orgánica del Estado Libre y Soberano de, o en una ley federal de títulos y operaciones de crédito. ¿Sí? No es una materia exclusivamente ¿qué? Federal. Salvo algunos temas que trastocan a derecho internacional privado. Ejemplo, nacionalidad y condición jurídica. Allí no hay posibilidad de que los municipios, los estados legislen. Es una materia que exclusiva de la federación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí?
Alumnos, hola. No, Denme profesora, todo va profesora. claro hasta el momento. Díganme, maestra, aún vivimos, la escuchamos y la seguimos. La jurisprudencia. Les voy a recomendar, ahora ya sé que todo el mundo les está diciendo, vayan a cursos, etc. Bueno, háganlo en la medida de sus posibilidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación da un curso que no dura más que 8 horas, donde les explica, 1, ¿qué es la jurisprudencia? 2, ¿cómo la clasifica el Poder Judicial? 3, ¿dónde pueden encontrarla? Y 4, ¿cómo buscarla? Es un curso específico, ¿sí? Entonces, entren a la página de la Suprema Corte y vean, es permanente ese curso, ¿sí? Ya lo estaban dando a nivel de educación a distancia, pero bueno, pues ahora tiene mucho más sentido. Lo primero es que ustedes ya saben, ¿cuándo se configura jurisprudencia, abogados? Después de 5 tesis. ¿Mandé? Sí, más fuerte porque no la oímos. Jurisprudencia juntando 5 tesis. Así es. ¿Qué sería importante para efectos de esto? Que entiendan qué es jurisprudencia, cómo se constituye, quiénes la emiten, qué poder, o más bien qué características de obligatoriedad configura y en qué casos la puedo invocar. Para efectos prácticos, ¿se trata de fuentes primarias o secundarias dentro del derecho positivo mexicano? ¿Es una fuente primaria o secundaria, Víctor, la jurisprudencia? Primaria. Primaria, porque se dice que trata de aclarar las lagunas o la parte oscura de la ley, ¿sí? Entonces, pues es muy común que ustedes cuando estén ya en el litigio invoquen la jurisprudencia, pero hay que saber por qué está dividida en épocas, a qué obedece cada época, qué instancias de esa estructura jurisdiccional pueden emitir jurisprudencia, para quién es obligatorio, qué diferencia, por ejemplo, va a haber entre una tesis y una tesis aislada. Es decir, es importante tener sentido y noción de eso y lamentablemente nadie nos lo enseña. Todos los profesores nos dicen, vaya y busque jurisprudencia, pero hasta ahora, yo no sé si ya eso cambió, nadie se toma el tiempo para explicárnoslo. ¿Cuál es la bondad de este curso al que les estoy sugiriendo acudir? Que les explican eso. ¿Sí? Eso es lo importante, para que ustedes aprendan desde el sentido que les subyace a la jurisprudencia y, por supuesto, cómo utilizarla, cómo buscarla. ¿Sí? La costumbre. Esto lo vieron en Derecho Internacional Público. Básicamente debe cubrir 3 características. Ser generalizada, reiterada y aceptada. ¿Sí? Es decir, no basta con que yo ponga en práctica una costumbre, un uso, para que pueda decirse que se puede elevar a costumbre como fuente nacional del derecho, porque en realidad deberá ser aceptada, generada, en términos de que todo mundo la utilice y constante su práctica. ¿Sí? ¿Qué característica va a tener la costumbre? Que muchas de las disciplinas que hoy conocemos se han nutrido de manera importante de los usos y costumbres. Y la ley, el derecho, principalmente se ha nutrido de esto. Muchas cuestiones que en principio han sido meros usos y costumbres, hoy son ley, ¿sí? Es la principal fuente de la norma, la costumbre. ¿Dónde está reconocida como fuente del derecho? En el Código de Comercio, en la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil para el Distrito Federal. Y finalmente la doctrina. ¿Qué les digo? Según el artículo 14 constitucional, la doctrina es fuente de derecho. La interpretación de la ley, que no debe ser tomada únicamente como fuente de validez de la jurisprudencia, sino también de la interpretación de los abogados y de quienes estudian la ley. Por lo tanto, se asume que este 14 constitucional implícitamente da fuerza como fuente a la doctrina, que no es otra cosa más que el análisis, posicionamiento, críticas que los estudiosos de la materia, expertos, hacen o ponen a disposición de la comunidad, ¿no? En términos de la expertise como abogados, pero también de la generalidad del ciudadano, ¿sí?
Por ejemplo, el profesor Leonel Pérez Nieto tiene sus propios posicionamientos respecto a ciertos temas de derecho internacional privado. Eso puede ser una doctrina, ¿sí? Cuando se van consolidando los autores, se eleva esa condición a doctrina. Y sobre todo cuando logra seguidores, ¿no? Quienes coinciden con el posicionamiento de ese autor. Las fuentes internacionales. Tratados y convenciones. Aquí toma más sentido lo que les acabo de recomendar. 1. Revisar la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados del 61. Y creo que la otra es la del 85. La del 61 es de los tratados que se celebran entre estados soberanos. La del 85 son los tratados que se celebran entre organizaciones internacionales. Y segundo, México tiene una ley sobre derecho de los tratados, que es federal, es del Estado mexicano. Allí, ¿qué van a rescatar? Bueno, entender cuál es la definición de tratado. Segundo, que aunque a veces no le denominemos tratado, se trata, en sentido de su naturaleza que le subyace, de un tratado internacional. Puede llamarse convención, protocolo, conferencia, etcétera, y en realidad, por sus características, es un tratado internacional. ¿Qué características deben tener los tratados internacionales? 1, estar en un solo documento, ¿sí? En un único cuerpo. Estar por escrito, ¿sí? Es muy importante. Y evidentemente que tenga esta parte de compromiso de quien ha firmado y ratificado, ¿sí? No importa cómo se llame. Eso lo van a encontrar en el articulado de las convenciones y de la ley que les refiero. 2, cuando ya entendimos qué es, cómo se logra estar frente a un tratado, es decir, por sus características, además también qué lleva implícito en cuanto a su sentido y alcance, lo siguiente es qué procedimiento en derecho interno hay que cubrir para que ese tratado internacional sea derecho positivo en el estado en cuestión. En el caso de México es necesario que se firme y se ratifique por parte de quién, del Ejecutivo y del Senado respectivamente. Si esto no ocurre, no se considera derecho positivo vigente. Si eso ocurre, ya estamos del otro lado. Vamos a considerar que se ha convertido en derecho positivo mexicano. Sobre todo en tratándose de la materia de derechos humanos, se convierte o pasa a ser parte del bloque de convencionalidad del que ya se habla a partir de la reforma de junio de 2011. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay una diferenciación. Para efectos claros, ese tratado en materia de derechos humanos pasa a convertirse en un solo bloque con las normas constitucionales, ¿sí? Ya no hablamos de la Constitución y los tratados internacionales, sino de ese bloque de convencionalidad. Aquí hacemos un paréntesis porque el autor nos refiere la historia de lo que yo les he dejado en el aula como las conferencias internacionales interamericanas, y que no son otra cosa más que las famosas CIDIPs. Esas CIDIPs, como ya les adelantaba, han tenido 7 versiones. En la última versión, que fue la del 7 de junio de 2005, se dividió en 2 partes y hasta el momento no se ha llevado a cabo la segunda parte de la 7ª CIDIP, ¿sí? ¿En dónde o de dónde emanan estas CIDIPs? De la Organización de Estados Americanos. Por favor, si alguien me ayuda, página 31, primer párrafo. Ivonne Itzel Sánchez. ¿Ya lo tiene Ivonne? ¿Quién lo tiene, chicos? Que lo pueda leer. Ya lo tengo. Ahora el proceso en ese párrafo o en el de antes. No, en esta cuarta etapa, porque recuerden, en esta sección sobre los tratados y convenciones internacionales, el autor les habla de 4 etapas por las que el derecho internacional privado en América Latina o en Latinoamérica ha pasado. La primera etapa,
que fue de 1878 con el Tratado sobre Derecho Internacional Privado en Lima, Perú, hasta 1889. La segunda etapa, que comienza con la primera guerra o la primera conferencia internacional, americana de 1889 a 1990. La tercera etapa, que empezó con la séptima conferencia internacional americana celebrada en Montevideo en el 33. Y justo la cuarta etapa, que comienza en enero de 1975. Por favor, ahí, Ivonne. Esta cuarta etapa comenzó en enero de 1975 con la celebración de las conferencias americanas especializadas en Derecho Internacional Privado que se iniciaron en Panamá en 1975. La sexta conferencia se celebró en la ciudad de Washington en febrero de 2000 y la séptima conferencia se encuentra en proceso de organización, tratando los temas de protección al consumidor y registro de las garantías monetarias. Hasta ahí está bien. Se dice que resultado de esas 7 CIDIPs, ¿no?, de las conferencias americanas especializadas en materia de derecho internacional privado, han resultado 27 instrumentos interamericanos o tratados o convenciones, de las cuales México ha sido parte firmante y ratificante. Nos vamos a quedar hasta aquí, porque ya acabó la sesión. Nos vemos el día de mañana. Mañana sí los veo, para acotar la costumbre internacional, que había designado a 4 personas para que nos hablaran de 4 casos pues importantes. La jurisprudencia internacional, allí es donde les pedí que lo expusieran, la doctrina, y con eso cerraríamos. Y por supuesto, doy pie a sus dudas, porque a las 4 de la tarde del día de mañana se abriría su primer examen, que es el del capítulo 1. Entonces, todas sus dudas que tengan, por favor, mañana las resolvemos, ¿sí? Para que estén listos para su examen. Les paso asistencia, jóvenes. Cruz Mercado Salvador. Zaragoza Rodríguez Diego. Presente. Villanueva Villavicencio Hatsiri. Presente, profesora. Valdés Hernández Brandi. Presente. Trujillo Cruz Jessica. Presente. Santiago Gámez Jesús. Presente, profesora. Sánchez Quijano Ivonne. Presente, profesora. Rojas, no es cierto, Rosas Jaloma Ángela. Presente. Rivera Reyes Rafael. Presente. Rodríguez Ponce Karen. Presente. Reyes Antonio Janet. Ramírez Eligio Víctor. Presente. Pérez Contreras Guadalupe. Presente. Perea Marañón Ariadna. Presente, profesora. Peralta Aguilar Manuel. Presente. Antoja Chaparro Jessica. Páez Nequis María. Presente, profesora. Ortega Rojas Aranza. Ocampo López Eliud. Nava Villagómez Jessica. Presente. No olvide, le tocó la cuarta jurisprudencia. Sí, profesora. Morales del Olmo Jessica. Presente. Mondragón Valadez Diana. Manríquez Rojas Carlos. Presente. Maldonado Santillán Liliana. Jiménez García Nelly. Presente. Hernández García Ileana. Presente. Guerrero Figueroa Karen. Presente. González Santiago Hugo. García Rojas Valeria. García Ramírez Atsiri. Presente. García Méndez Eduardo. Presente.
García Barrón Marisol. Presente. Le tocó el segundo caso de jurisprudencia, por favor. García Bárcenas José Martín. Presente. Fuentes Cabañas José de Jesús. Presente, profesora. Domínguez Rojas Stephanie. Presente. Delgadillo Yáñez Edwin. Presente. Contreras Pérez Dana. Presente, maestra. Le tocó la tercer jurisprudencia, Dana, por favor. Sí, gracias. Chávez Núñez Guillermo. Presente, profesora. Carranza Romero Corina. Presente, profesora. Candia García Danet. Presente, profesora. Le tocó Buenas. la primer jurisprudencia, por favor. Carrera de la Rosa Ana Elisa. Presente, profesora. Acosta Vega Paulet. Presente, profesora. Aguilera Torrijos América. Presente, profesora. Vagués Gallardo Ivana. Presente, profesora. Baza Flores Sonia. Presente, maestra. Bernal Sánchez Brenda Elizabeth. Presente, profesora. Que tengan excelente día, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profesora. Bien. Disculpe, profesora. Profesora. Sí, los escucho. Falté yo, López Ramos Alan, pero soy de las 8:30. Pero no me ha reportado que vaya a estar en este horario. Sí, ya lo había reportado, profesora. Ya Incluso me- le mandé la carta. Ajá. A ver, ahorita checo. López Ramos Alán. Sí, incluso el día de antier me quedé platicando hasta el último con usted. Ah, ok. Ya lo localicé. Siempre recuérdeme porque como lo tengo en la otra lista, Alan. Sí, profesora, muchas gracias. Que pase muy buen día. No, usted, ¿alguien más faltó? Sí, ¿No? profesora, yo. ¿Quién yo? Yo, Brandy. ¿Cómo? Yo, profesora. Nada más, le quería comentar que el día de ayer el Zoom me sacó y ya no pude entrar los últimos minutos. Intenté 3 veces ingresar, pero ya no. Entonces, no sé si me podría pasar la lista del día de ayer. También envié mensaje por WhatsApp. Sí, ya la tenía ahí considerada, Brandy. Gracias. ¿A usted? Soy yo, profesora. Mari. ¿Paez? Sí, es que lo que pasa que en el aula virtual el problema que tengo es que ve que tenemos que comentar acerca de la hipótesis la ley nacional, el reglamento de la ley nacional y el otro documento, pero el único que me permite hacer comentarios es en la ley nacional y en el caso del reglamento de la ley nacional y el otro no me lo permite. Necesita actualizar su versión de Acrobat, porque como están en versión de PDF, no actualiza su versión de Acrobat, no le va a permitir. O sea, si ya tiene instalado, porque ella lo probó, ya pudo hacer anotaciones en el de la ley de nacionalidad. Debe Ajá. ser la versión de su Acrobat. ¿Acrobat? Ajá, su PDF, o sea, acuérdense que es como la paquetería, ¿no? Acrobat y tiene sus especificidades, en este caso es PDF. Ah, ok, vale. Sí, muchísimas gracias. Inténtelo así, búsquelo así. Vale, gracias. Que estén bien. Estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profesora. Profesora, Díganme. adelante. Gracias. Lo que pasa que la clase del 3 de septiembre, apenas ayer revisé la repetición de la clase, la réplica, y vi que no me había mencionado en lista. No sé si era por lo de la cirugía que tenía de las muelas que no puse atención. No sé si me puso asistencia. Sí tiene asistencia, Nayeli. ¿Sí? Es que como vi la réplica y vi que no me mencionó, tenía dudas. No, cuando llego a tener dudas, esa es la ventaja. Como queda grabado, ya ahí lo reviso. Bueno, muchas gracias, maestra. Buen día. No se preocupe. Nos vemos. Guillermo, ¿me Profesora, querías? disculpe que la moleste. Sí, solo es un comentario rápido. Es que no he podido realizar las actividades correspondientes a hipótesis debido a que no me encuentro en mi casa. Desde que inició el trimestre he estado en Guadalajara y no cuento con el dispositivo de cómputo necesario para realizar las anotaciones, pero sí he llevado a cabo la lectura de los textos, inclusive el que estaba programado para Yo el ahí día lo de que hoy. les sugiero, si es viable, Guillermo, como no tiene que ser sincrónico, buscar para rentar algún equipo, si le es viable. Y dos, que las anotaciones las haga en la sección de dudas, comentarios y aportaciones.
Perfecto, profesora. De igual forma, yo espero ya regresar a la ciudad el día viernes o sábado y si usted me lo permite, los realizo en ese fin de semana, todas las que hemos tenido. Ok, estamos en tiempo. trabajar. Si se da cuenta, esto apenas lo vamos a comenzar a utilizar la siguiente semana. Ok. ¿Sí? Entonces todavía está en tiempo. Ya una vez que acote lo de nacionalidad, la siguiente semana ya pasaríamos a otra lectura, pero todavía tiene la siguiente semana. Perfecto. Entonces yo encuentro cómo resolverlo. Muy bien. ¿Vale? Gracias, que esté muy bien, profesora. Hasta luego.